Hola, profe. Buenas tardes, profe. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, ¿cómo andan? ¿Bien? ¿Qué tal las clases? ¿Qué tal la bibliografía? Si ya la encontraron, si tuvieron algún problema, ¿cómo viene ese tema? Hola, profe, buenas tardes. Buenas. ¿Todo bien? Voy a aceptar el silencio como que está todo bien y que no hay problemas. Les aviso por las dudas, que si en una semana me dicen que no, o si después los exámenes están mal, por las dudas, este es el momento de chequear. Bueno. Dicho esto, vamos a arrancar. Ustedes vieron hasta ahora, vieron concepto de contrato. Quiero que alguien me diga, así con sus palabras, no necesito que sea textual, qué les quedó del concepto de contrato. Así los hago hablar un poco, pues son muy silenciosos, chicos. Bueno, a mí me quedó más en términos jurídicos que Está bien, como te haya quedado. que es un acto jurídico para crear, modificar, transferir cualquier relación patrimonial Ok, es un acto jurídico entre quiénes. entre partes, Ok, entre bien, dos o más entre dos. partes, entre Perfecto. dos o más partes. Perfecto, lo digo porque si no pareciera que es un acto jurídico unilateral. No, bueno, sí, me faltó. No, por eso, pero está bueno porque así vamos aclarando esas cosas, porque si uno pusiera, o sea, si ante una eventual pregunta de examen uno contesta así, está bueno poder ir corrigiendo eso ahora, ¿sí? Para que eventualmente no le suceda. ¿Está bien? Sí. No es que va a haber una pregunta puntual de qué es un contrato, pero sí puede suceder que ustedes explicando terminen dando la definición y capaz que se hunden más, ¿sí? Entonces, está bueno poder ir... ¿Y qué más? ¿Respecto de qué? Éramos crear, modificar, distinguir, relaciones, ¿qué? Relaciones patrimoniales, profe. Gabriel, un poco se corta. Agustín, te escuché. Relaciones jurídicas patrimoniales. Bien, sí, exacto. Esto es importante porque si no se acuerdan que teníamos como la diferencia con qué, con un acuerdo o con una convención, con un acuerdo que no fuese jurídico o con una convención, ¿sí? ¿Se acuerdan de esta parte que habíamos dicho? Si yo simplemente arreglo que voy a la casa de alguien a visitarlo, no estoy celebrando un contrato en sí, ¿sí? Simplemente me estoy poniendo de acuerdo respecto de un hecho puntual, ¿sí? Ahora, si yo de repente voy, le presto a Gabriel, ¿sí? Le presto a Gabriel mi bicicleta. ¿Hay un contrato o no hay un contrato? Por supuesto, Gabriel acepta, o sea, se la presto, él me la pide, yo se la doy, todo ok. ¿Sería un contrato de comodato? No sé. Exacto, bien. Bien, o sea, si hay un contrato. Después, igual, obviamente que después en la práctica no es que a nadie va a hacer un reclamo. Si después no devuelven la bicicleta, capaz que no hay un reclamo y demás, pero lo que quiero en sí que vean dónde hay un contrato tal y como lo hemos visto hasta ahora y dónde no, ¿sí? Entonces, tal cual me dijo, creo que fue Vanina, me parece que fue, hay un contrato de comodato, ¿sí? Visto así como un ejemplo, con un ejemplo bien básico, pero para que entiendan dónde hay y dónde no. Después de esto vieron respecto de la formación histórica del contrato, que en eso mucho no me voy a detener porque creo que hace obviamente al concepto, pero no hace a la práctica. Y también vieron respecto de la clasificación, ¿sí? ¿Qué vieron? ¿Qué tipos de clasificaciones vieron? Repasemos esto porque después de que termino de dar el tema, como el tema es relativamente corto, les voy a dar un ejercicio para que hagan, para que lo hagan online en el momento. Así que repasémoslo. Por supuesto que no va con nota, obvio, pero lo que quiero es repasar, ¿sí? Que repasemos conceptos y que vean con ejemplos básicos del día a día dónde hay un contrato y dónde no, y también respecto de las clasificaciones. Entonces, ¿qué vieron de las clasificaciones? Contratos unilaterales y bilaterales. Bien, ¿cuál era la diferencia? Que no tenía que ver con la cantidad de personas o de personas físicas o jurídicas que hacían el contrato, sino que... No pasa nada, alguien te puede ayudar.
No me acuerdo, pero me acuerdo que lo íbamos para ese lado. Perdón, Tobías. Sí, en unilaterales solo una parte tiene obligaciones y la otra recibe un beneficio, ejemplo, una donación, y en bilaterales ambas partes tienen obligaciones, por ejemplo, una compraventa. Exacto, bien, perfecto. ¿Qué otra clasificación vieron? También los onerosos y los gratuitos. ¿Y cuál era la diferencia? Y en los onerosos ambas partes sacan provecho, o sea que serían bilaterales. Provecho, pérdida o también sacrificio sería recíproco. Sí. Y el gratuito, solamente una de las partes saca provecho o ventaja. Ok, bien. ¿Qué otra cosa vieron? ¿Qué otra clasificación vieron? Los conmutativos y aleatorios. Sí, perfecto. ¿Cómo eran? Pueden explicarlo con ejemplos si quieren, ¿eh? El conmutativo podría ser un ejemplo, una compraventa de un auto usado. Sí, perfecto. Y el aleatorio, lo que estuve viendo es que podría ser, por ejemplo, un contrato de, no sé, alguna cosecha futura. Como que es incierto el acontecimiento que se pueda llegar a generar, ¿no? Bien, perfecto. Otro ejemplo que puede ser, chicos, es cuando juegan a la lotería, ¿sí? Claro. Es cuando, si van al casino, un seguro de vida, ¿sí? O un seguro que ustedes saquen, o de accidentes personales, o para lo que sea que saquen un seguro. Ustedes, por lo general, van a estar pagando la prima de ese seguro, pero quizás nunca lo tengan que utilizar, como quizás sí, dependiendo de que se dé o no el hecho, en el seguro, vamos a decir, el siniestro, ¿sí? Que es lo que hace al contrato, ¿sí? Ese también es un ejemplo de un contrato aleatorio, ¿sí? ¿Qué otra clasificación vieron? Después están los formales y los no formales. Los no formales es como lo que vos dijiste de la bicicleta, que puede ser verbal. También puede ser escrito, pero no sería formal. Y los formales, muy bien, no sé cómo explicarlo. O sea, que la ley exige una forma específica de control del contrato, digamos, algo así. Una forma específica de celebración del contrato. Yo tengo acá en los formales que se dividen en absolutos y relativos. Bien, perdón, Gabriela, está bien lo que dijiste respecto de formales, o sea, en los contratos formales la ley es la que exige el cumplimiento de determinada formalidad, valga la redundancia, para que ese contrato, ¿sí?, sea eficaz y válido, ¿sí? Después vamos a ver más adelante cuál es qué tipo. Vanina, y respecto de los absolutos y relativos. Sí, que los absolutos, yo tengo acá en mis apuntes que si no cumple una forma, el contrato es nulo. Ok, bien, ¿y los relativos? Y los relativos, si no se cumplen la forma, no vale como el contrato definitivo, pero vale como obligación de hacer la escritura, por ejemplo. Claro, de cumplir con la formalidad. Van a tener igual ahí, no sé cómo lo vieron, la clasificación de los contratos en formales y no formales es nueva en cuanto al código, porque el código tenía antes otra que era formales absolutos o solemnes o ad solenitatem, tenía otros que eran formales relativos y tenía otros que eran formales ad probationem, ¿sí? Los formales ad probationem eran que en sí la ley no les exige ningún tipo de formalidad para poder celebrar ese contrato. Lo que pasa que a los efectos de que eventualmente yo tenga que hacer valer ese contrato en un reclamo, ¿sí?, iba a necesitar algún tipo de prueba, ¿sí? Entonces, que puede ser un ticket, que pueden ser testigos, que puede ser haberlo hecho por escrito. No necesariamente, la escritura no es la única forma, ¿sí?, de celebrar, de formalidad un contrato. Hay otras, obviamente es la más, digamos que pura e importante, pero hay otras. Entonces, digamos, si bien el contrato celebrado en el caso de los que eran ad probationem estaba celebrado válidamente y sin ningún problema, la realidad es que eventualmente para yo hacerlo valer me iban a pedir algún tipo de prueba, y esas pruebas siempre iban a ser con algún tipo de forma, ¿sí?
Pero hoy, con lo que, como forma lo van a ver más adelante, con lo que saben hasta ahora, me parece, están bien, me quiero quedar con eso. Más adelante, en la clase de forma específicamente, veremos estos tipos de formalidades de los que les estaba hablando. Y la obligación de lo que explicaba Vanina es que, por ejemplo, esto se los voy a explicar un ejemplo, en el caso de la compraventa inmueble, ¿sí? Hoy saben que muchas veces, hoy en día, es difícil que la compraventa uno celebra, se pone de acuerdo con el vendedor, está todo bien con el precio y demás, pero no siempre lo que se hace es que se firma la escritura de una, ¿sí? Por lo general lo que se suele hacer primero es que firmamos el boleto de compraventa. Ahora, ¿qué es lo que hace el boleto de compraventa? Me genera una obligación, ¿sí? De que yo en el lapso de un año tengo que firmar la escritura, ¿sí? Si por esas razones esa escritura no se firma, ¿sí? Porque no se presentó al vendedor a firmar y demás, yo puedo ir con ese boleto de compraventa al juez y el juez va a suplir la firma del vendedor en la escritura, ¿sí? Esos son los relativos, pero sí o sí, en algún momento voy a necesitar la escritura. Lo que pasa, es una herramienta que se hizo porque pagar la escritura sale mucha plata. Obviamente que la compraventa inmueble ya es un dinero, entonces para ahorrar o minimizar algunos costos al momento de la operación es que se creó esto del boleto de compraventa, ¿sí? Esto se los explico como ejemplo para que lo entiendan, pero después no se preocupen, más adelante lo veremos en ambos casos. Esto serían los relativos, ¿no? Lo que estás comentando. Los que se le exige, los relativos no, los que se le exige que la formalidad se cumpla en algún momento, ¿sí? Ah, está bien. La compraventa está celebrada y todo y demás, y el inmueble ya está dado, yo ya me mudé, todo perfecto, ¿sí? Pero yo no tengo la escritura. Yo al no tener esa escritura, lo que me va a pasar es que yo no voy a poder, primero, volver a venderlo, ¿sí? O segundo, ponerlo frente a los terceros, ¿sí? Acuérdense que después vamos a ver respecto a efectos de terceros. Entonces, voy a necesitar, o por ejemplo, tampoco voy a pedir, no voy a poder pedir un crédito o un préstamo. Entonces, lo que voy a necesitar es la escritura, ¿sí? Sí o sí, para que ese contrato termine siendo efectivamente válido. Tiene como una mezcla de relativo, ¿sí? Yo puedo celebrarlo y demás, pero indefectiblemente en el plazo de un año, en el caso de la compraventa de inmueble, voy a necesitar la escritura, ¿sí? Ok. En el caso de la donación, por ejemplo, la donación de un inmueble, no existe esa opción. Son formales, solemnes, absolutos, ¿sí? Yo sí o sí, para que la donación esté efectivamente celebrada, tengo que firmar la escritura, ¿sí? Bien, no se preocupen, igual formales, todo el tema de forma lo vamos a ver más adelante, en un par de clases más van a tener forma y esto lo van a profundizar, pero sí es importante que tengan en cuenta las clasificaciones, porque de las clasificaciones le van a salir todas las características prácticamente del contrato. ¿Qué otra clasificación vieron? Yo tengo los nominados y después los innominados. Bien. Los nominados tengo anotado que tienen una regulación legal específica y los innominados que no tienen esa regulación especial y se rigen por las voluntades de las partes, normas generales de contratos, usos y costumbres y analogía con contratos nominados. Exactamente. Lo que tiene es, dado que el contrato en sí depende de la voluntad de las partes y y todas sus cláusulas también, de todo lo que celebren, existen muchísimos tipos de contratos. Por supuesto, no todos están regulados, ¿sí? Muchos están regulados en el Código Civil y Comercial y otros tienen sus leyes específicas. Ejemplo, el contrato de seguro, ¿sí? Esperen que acepto. Ahí está. Entonces, vamos a encontrar que hay contratos que están regulados, ¿sí? Ya sea en el Código Civil, en la ley, no quiere decir que solo están regulados en el Código, ¿sí? O sea, que es que estén regulados en general, o tengan una ley específica y demás, que van a ser los nominados,
Y va a haber otros que se van a hacer los innominados, que no tienen una regulación específica, pero al ser un contrato que es válido, que es lícito y demás, ¿sí? Existen por sí solos y lo que vamos a utilizar para poder, digamos, regirnos va a ser ya sea lo que haya celebrado con las partes en relación a las cláusulas, cualquier otra cosa que diga en el código que me sirva de manera análoga, como dijo Vanina, etcétera. ¿Sí? Antes puede que también lo encuentren en algún lado como típicos y atípicos, ¿sí? Hoy en día, esta también es una clasificación que introdujo el Código Civil y Comercial nuevo, con lo cual, hoy en día, manéjense con nominados e innominados. ¿Vieron algún otro tipo de clasificación que si bien no está en el código, pero puede haber otras? ¿No las vieron? Bueno, listo. Sí, vimos ¿Sí o no? de adhesión y paritativos. Contratos de adhesión vimos. Sí, Habían eso mencionado. también lo habían visto conmigo. Ah, sí, sí. Bueno, bien, está bien. Esas son las clasificaciones básicas que son importantes que tengan, ¿sí? Es muy probable que quizás a lo largo de la materia, viendo otros tipos de contratos, van a encontrar algún otro tipo de clasificación, como puede ser, por ejemplo, de ejecución diferida o ejecución de inmediata. ¿Esto qué quiere decir? Que yo cumplo con el contrato apenas lo celebro o que lo voy a ir cumpliendo a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Ejemplo, el contrato de alquiler es de ejecución diferida. ¿Por qué? Porque yo me mudo y empiezo a pagar un alquiler mensualmente, ¿sí? Es un contrato que se está ejecutando en el tiempo. ¿Sí? Una compraventa de inmueble, yo voy, veo la casa, la compro, me la venden, me la dan, listo, ya está, de ejecución inmediata, ¿sí? Obviamente que se puede celebrar diferidamente, a decir, bueno, no, yo te la compro hoy, pero me mudo en diciembre, ¿sí? Pero eso lo van a ir viendo a medida que vayamos viendo los contratos. Lo que me interesa es que sepan hasta ahora las clasificaciones que vieron, ¿sí? Yo eso que estás comentando lo tengo como clasificaciones mencionadas por Borda. Está en el libro. Sí, sí. Sí. Y que después está de ejecución instantánea y de Ujú. tracto sucesivo. Sí, sí, en realidad es básico, sí, es como lo que estamos viendo, pero como son clasificaciones, a ver, puede haber un mismo contrato, por ejemplo, un contrato de compraventa que sea o de ejecución diferida o de ejecución instantánea, ¿sí? Entonces, como no son clasificaciones que me parecen súper importantes para verlas como generales. Sí me parece que son características, ¿sí? Para que a medida que vayamos viendo los contratos, ustedes lo vean, porque no todos los contratos se van a celebrar de esa forma, ¿sí? Y obviamente de eso va a depender varias consecuencias jurídicas que tenga, pero depende en ese contrato en particular, ¿sí? Dicho esto, si ustedes vieron hasta acá todo esto, ahora lo que vamos a arrancar a ver a partir de hoy en las próximas clases son los elementos del contrato, ¿sí? Hay 3 clases de elementos de los contratos. Vamos a tener por un lado los esenciales, ¿sí? Que son aquellos sin los cuales el contrato no puede existir de ninguna manera. Ahora vamos a ver cuáles son, pero primero vamos a ir por la general, ¿sí? Después vamos a tener los naturales, que son las consecuencias que surgen naturalmente, valga la redundancia, del contrato que estoy celebrando o del negocio jurídico, ¿sí? ¿Qué tenemos de ejemplo? Por ejemplo, valga la redundancia, voy como repito, en la donación, ¿sí? Que ya sabemos que, por ejemplo, la donación en sí es de carácter gratuito. Bueno, la gratuidad de esa donación es un elemento natural, ¿sí? De ese contrato que se celebra. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los contratos de donación son gratuitos. Entonces, la gratuidad por sí es una consecuencia natural de ese contrato que no es que la pacto, sino que es en sí por ser el tipo de contrato que es. Otro ejemplo que lo vamos a ver también más adelante en un par de clases es la garantía de evicción, ¿sí? La garantía de evicción o de vicios ocultos o de vicios reviditorios, que quizás en algún lado lo deben haber escuchado, ¿sí? Es un elemento natural de los contratos onerosos. ¿Qué quiere decir? Siempre que se produzca un contrato oneroso, ¿sí? Que se celebre un contrato oneroso, en sí ese contrato va a tener de manera implícita o natural o como lo quieran llamar, la posibilidad de hacer un eventual reclamo en el caso de que haya algún problema. Ejemplo, yo compro un auto usado, ¿sí? También puede ser nuevo, pero lo voy a hacer con el ejemplo del usado. Compro un auto usado y a los 2 meses me encuentro con que tiene alguna falla de la cual venía de antes, que podía venir de antes de que se celebrara ese contrato, ¿sí? Yo puedo hacer el reclamo,
¿sí? Si es, obviamente tengo que probar que ese daño es previo a la celebración del contrato, pero bueno, supongamos que todo eso está en regla, está ok, ¿sí? Yo puedo hacer uso de lo que se llama la garantía de vicios ocultos, ¿sí? Otra cosa que puede suceder es que compre una casa y esa casa eventualmente tenga una medida cautelar trabada, o el que me la haya vendido tenga una medida de inhibición. Sería raro que suceda porque se supone que cuando yo voy a celebrar un contrato de compraventa de inmueble, el escribano previamente tuvo que haber revisado todas estas cosas. Pero como puede pasar, ¿sí? Lo doy como ejemplo. Puede ser que, por ejemplo, hablando de los contratos de consumo, yo voy, me compro un celular y a los 5 meses el celular falla y tengo que hacer uso de la garantía. Bueno, la garantía en sí es un elemento natural de todo contrato oneroso. ¿Qué quiere decir? Que yo no lo tengo que pactar con la otra parte, ¿sí? No me tengo que poner de acuerdo de eso y tampoco puedo decir que no existe la garantía de evicción, sino que simplemente por haber celebrado ese contrato, yo tengo, como compradora, digamos, naturalmente ese derecho para reclamar eventualmente, ¿sí? ¿Quedó claro el tema de los naturales? Ahora vamos a ver los accidentales y va a quedar más claro, pero ¿quedó claro hasta acá el elemento natural? Sí, profe. Bien, bien. ¿Alguien pone un pulgar para arriba algo? Porque si no... Profesora, una consulta. ¿Son los que naturalmente están incluidos en el contrato? Sí, incluidos o surgen, digamos, sí, como vos quieras, está bien la palabra. Pero están estipulados en el contrato. No, o sea, no necesariamente. Esto es, los que sí van a estar estipulados, y acá me agarro esto para decírselos, son los accidentales, ¿sí? En los naturales no necesariamente los tengo que estipular. Yo puedo estipular algunas cuestiones, pero en los naturales. Los naturales en los contratos onerosos, ejemplo, el tema de la garantía, yo no lo tengo que estipular con la otra parte. Si yo nada dije, si yo simplemente fui, te compré el auto usado y demás, y después tiene una falla, no es que no puedo hacerte reclamo porque yo no lo estipulé en el momento. No, simplemente a raíz de lo que dice el código, ¿sí? Hay un artículo que dice que los contratos onerosos tienen como garantía la de vicios ocultos o prohibitorios o la garantía de evicción, que es para cuando hay cuestiones más en el título de la propiedad, digamos, o del contrato que se está celebrando. Surge naturalmente, ¿sí? Solamente por ser onerosos, yo tengo ese derecho a futuro, ¿sí? Esa garantía. Ahora, los accidentales sí son los que yo estipulo con la otra parte, ¿sí? La diferencia entre los naturales es que de no estipularlo existen igual, no importa. Si yo no lo mencioné con la otra parte, que estoy celebrando con otra, no importa, existen igual los elementos naturales. En el caso de los accidentales, no. Ejemplo, los elementos accidentales de un contrato puede ser, por ejemplo, el plazo, ¿sí? Que yo te voy a vender el auto usado, pero te lo voy a entregar dentro de 2 meses, ¿sí? Ese plazo es un elemento accidental del contrato. Yo te voy a donar un departamento si vos terminás la carrera de abogacía. Ese terminar la carrera de abogacía es un cargo que yo le estoy generando a la otra persona para poder llevar a cabo el contrato. Ese elemento es accidental, ¿sí? Porque lo estamos estipulando entre las partes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bueno. yo solo me perdí con el tema del que estás desarrollando. ¿De los accidentales? No, empezaste a decir que era, no me acuerdo que me habías dicho del contratos. A ver, vamos a repasar. Tenemos elementos esenciales, que ahora los vamos a ver porque de ahí voy a salir con el consentimiento. Tenemos los naturales, que son los que estaba hablando antes, que son las consecuencias que surgen del negocio, digamos, del contrato que estoy celebrando. Y tenemos los accidentales, que esto lo traje porque Cintia me preguntó, entonces me sirvió para poder explicárselos, que son aquellas consecuencias que nacen de la voluntad de las partes. ¿Qué quiere decir? Los elementos naturales, ¿sí? No están estipulados por las partes. Naturalmente surgen del tipo de contrato que estoy celebrando. Por eso di el ejemplo de los contratos onerosos, tengo la garantía de evicción y tengo la garantía de vicios ocultos, ¿sí? ¿Por qué lo tengo? Porque me lo dice el código, me lo dice la ley, ¿sí? La ley dice que los contratos onerosos tienen esta garantía. Los elementos accidentales sí los tengo que estipular con la otra parte. Si yo no los menciono, no existen. ¿Cuál es el ejemplo mejor? El plazo, ¿sí? O una condición, o
o, por ejemplo, el precio también puede ser un determinado precio o las cuotas y demás. ¿Sí? Esos son elementos accidentales. ¿Por qué? Porque están estipulados por las partes. Los naturales no hace falta que estén estipulados. Vienen en sí con el contrato que estoy celebrando. ¿Ahí está más claro, Vanina? Sí, sí, está bien. Serían elementos del contrato, ¿no? Claro, esenciales, Esto, naturales ok. y accidentales son todos elementos, es una clasificación de los elementos del contrato. Perfecto, perfecto, ¿Sí? gracias. Profe, ¿y en qué artículo está esto? Los elementos, no, esto es doctrina. Esto es teoría, lo van a ver, lo deberían tener. En el capítulo de Borda está perfecto explicado en un párrafo muy sucinto, pero esto es doctrina, ¿sí? No está, digamos, en el código. Lo que sí vamos a tener, o sea, no está en el código como elementos naturales o como elementos accidentales, ¿se entiende? Son, digamos, artículos que van alrededor de todo el capítulo de contratos, que van mencionando algunas cuestiones y que se sabe por su naturaleza jurídica que son, se sabe, la doctrina nos ha dicho por su naturaleza jurídica que son elementos ya sean naturales o accidentales, ¿sí? Los que sí van a tener como elementos esenciales del código, pero bien específicos, son los que les voy a mencionar ahora, que son el consentimiento, el objeto y la causa. Estos tres elementos son esenciales del contrato. ¿Qué quiere decir? Que si me falta uno, el contrato no existe. Tengo que tener los tres sí o sí. Hoy vamos a arrancar con un poquito de consentimiento, pero más adelante, pero van a terminar en la clase que viene, lunes, sí. Van a seguir con consentimiento, después van a ver tratativas y después van a ver que más adelante van a ver lo que es el objeto y lo que es la causa, ¿sí? Pero vamos a resumir para que sigamos y quede bien claro. El consentimiento es básicamente el acuerdo entre las partes, ¿sí? Hoy vamos a arrancar a ver cómo se forma, pero para que se den una idea, es básicamente el acuerdo entre las partes. El objeto es la prestación que va a hacer a ese contrato, ya sea que sea un bien, ¿sí? El ejemplo, un departamento, un auto, una casa, etcétera, o que sea un hecho, ¿sí? Realizar un servicio y demás. Y después vamos a tener la causa. La causa es la finalidad que llevan a las partes a celebrar ese contrato, lo que los motiva a celebrarlo. Repito, si falta uno de estos elementos, no hay contrato. No puede existir como tal. Cuestiones que le voy a decir acá. ¿Hay alguna doctrina? Creo que ya no debería, a nivel nacional, que puede decir que la capacidad, ¿sí?, de las partes sea un elemento esencial. Yo creo que ya no queda, pero en alguna época había. ¿Pero por qué? Porque en el código europeo, o en el código francés en realidad, y el italiano también, la capacidad para ellos es un elemento esencial del contrato, ¿sí? Entonces, ustedes vieron que nuestro código toma todo lo que es la parte de los códigos del extranjero, entonces algunas cosas se pueden haber tomado, otras no, etcétera. Y entonces en alguna época dentro de lo que era la doctrina, alguna parte consideraba que la capacidad era un elemento esencial. Lo cierto es, y para la doctrina de Borda, que es la cátedra en la que ustedes están, es que la capacidad no es un elemento esencial del contrato, sino que en tal caso es un presupuesto del consentimiento, que sí es un elemento esencial del contrato, ¿sí? Obviamente que quien presta su consentimiento, quien hace esa declaración de voluntad, tiene que tener la capacidad para poder hacerlo, ¿sí? De no tenerlo, ya sabemos que se puede suplir, y vuelvo, van a tener una clase específica de capacidad, así que no se preocupen, no nos vamos a detener tanto en esto, pero para que más o menos tengan la idea, se puede suplir con un tutor, un representante, etcétera, ¿sí? Pero salvo que ya sea celebrado y que sea celebrado por una persona que no tenía capacidad, ese contrato no va a ser válido. Después verá si se puede solucionar o no en la práctica eso, ¿sí? Pero es un presupuesto del consentimiento. También otra cuestión que venía de los códigos extranjeros es el tema de la forma, como vimos recién, como un elemento, como un tipo de clasificación.
hay algún código, el italiano también, por ejemplo, que dice que la forma es un elemento esencial del contrato. Y acá tampoco puede ser un elemento esencial del contrato porque, como vimos en la clasificación que vimos hace un rato, no todos los contratos requieren como condición la formalidad, ¿sí? Solo en algunos casos depende su validez de la formalidad en sí. Entonces, no por eso podemos decir que es un elemento esencial del contrato. ¿Está bien? Les digo esto porque puede O sea llegar que en el parcial nos preguntan, podemos poner capacidad y forma, salvando excepciones. No, justamente no. Pueden poner, Entonces no lo se que pone, tienen que si se poner pone, es consentimiento, objeto y causa como elementos esenciales, entonces ¿sí? no se pone capacidad y forma. No, si de la capacidad lo que me tenés que decir es que es un presupuesto del consentimiento. Si querés, podés hacerme la explicación de que hay una parte de la doctrina que los considera como elementos esenciales, que el código italiano, obvio, por supuesto, ¿sí? Pero ustedes sepan que para el código que estamos estudiando, la doctrina mayoritaria y Borda, sobre todo, que es la cátedra en la que estamos, los elementos esenciales son el consentimiento del objeto y la causa. Cuando yo estudié esta materia, la hice 2 veces, chicos. Y en la primera la hice en una cátedra, no me acuerdo ahora cuál era, pero la hice en una cátedra donde la capacidad para ellos era un elemento esencial. No, o sea, hoy sabemos que no. Esto además era con el código viejo. Hoy sabemos que no, y si la hay, nada, es la minoritaria y no hace, digamos, a lo que estamos viendo, porque, digamos, directamente no, en realidad no va a haber consentimiento de no haber capacidad, ¿sí? Pero también se puede suplir la capacidad, ¿sí? E igual va a haber consentimiento válido y contrato como resultado. ¿Hasta acá estamos bien? Bien. Dicho esto, vamos a arrancar con consentimiento, ¿sí? De lo que vimos hasta ahora podemos decir que el consentimiento va a determinar en el contrato el momento en el que arranca, ¿sí? Básicamente, en el que arranca el contrato porque nos va a servir como punto de partida para todos los efectos que surjan después. Y el consentimiento, en su definición, vamos a decir que es una declaración voluntaria, libre y consciente de cada parte. ¿Sí? Esto lo vimos un poco ¿se acuerdan que cuando arrancamos en la primera clase que vieron conmigo de contratos, repasamos un poco acerca del acto jurídico, voluntario, la intención? Bueno, dicho esto, sepan que el consentimiento es la declaración voluntaria, libre y consciente. ¿Sí? Necesito de estas 3 características para que exista consentimiento efectivo de cada parte. Ahora, esta declaración, ¿qué sucede? Puede darse de manera oral, a viva voz, puede ser de manera escrita, ¿sí? Puede ser por signos inequívocos, ya sea sentir, o ya sea que estoy en una asamblea y levanto la mano, ¿sí? Esos son signos inequívocos. Y por otro lado, puede ser porque directamente yo me ponga a ejecutar determinados actos. Ejemplo, cuando ustedes van al kiosco, se piden un agua mineral, ¿sí? La persona se las da, ustedes la agarran y ustedes le pagan, están prestando el consentimiento de eso que les dieron, ¿sí? Ustedes les ofertaron un agua mineral, ustedes la aceptaron y pagaron. Quiere decir que aceptaron el contrato y se celebró el contrato. Capaz que ni hablaron, ¿sí? Capaz que directamente pagaron. Ustedes se pasaron por el subte, pasaron la SUBE, ¿sí? No hablan con nadie, pero directamente pasan la SUBE, o no sé, hoy la tarjeta de crédito. Ahí también están prestando el consentimiento. Y esta forma es el mejor ejemplo de ejecutar actos, ¿sí? Yo no lo estoy diciendo oralmente, no lo estoy haciendo por escrito, no es sino que directamente estoy ejecutando los actos que hacen ese contrato que estoy celebrando. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Qué pasa ahora con el tema del silencio? ¿Sí? Vieron que hace un rato les hice el chiste de que si estaba todo bien les daba o sea, que si no me contestaban les daba por bien, que no tenía ningún problema hasta ahora. Bueno, el silencio, ¿qué les va a decir el código? Alguien me va a pedir el artículo, yo me lo tengo que acordar, espera. Bueno, está en el 260 y pico del código. Después me lo voy a acordar.
El silencio en sí no es considerado como una manifestación de voluntad, famosa frase, el que calla otorga, salvo algunas excepciones, ¿sí? Una puede ser que exista el deber de expedirse, o sea, de manifestarse al respecto. Ejemplo, me citan a una audiencia, ¿sí? Vamos a hacer... ¿Alguien acá trabaja en estudio jurídico? Que haga bien, Estefania, 273, que haga... no estaba tan mal. Que haga... que litigue, por ejemplo, daños y perjuicios o laboral y demás. ¿Alguien está trabajando en eso? ¿Audiencia confesional? Bueno, se los voy a explicar. Ustedes, por ejemplo, en los juicios tienen un tipo de prueba que se llama la prueba confesional. ¿Qué es la prueba confesional? Es la declaración de la parte, ¿sí? Para que se dé eso, el juez va a fijar una fecha, van a sacar una cédula, que es la manera en la que se notifica a la otra parte para que se presente a declarar, y la otra persona se tiene que presentar a declarar. ¿Qué dice el Código Procesal? Que si la persona no se presenta a declarar, todo lo que se haya manifestado en la demanda o en la contestación se tendrá por cierto, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir en este caso? Que si yo no me presento, en el caso del silencio que estamos hablando, yo acá tengo el deber de presentarme a la audiencia. Si yo no me presento, ¿sí? Me van a dar por cierto todo lo que dije. ¿Esto qué quiere decir? Que el silencio acá me está jugando en contra. O sea, acá sí el silencio está considerado como una manifestación de voluntad. ¿Sí? ¿Se entendió el ejemplo? O sea, yo tengo el deber de manifestarme al respecto. Si yo no lo hago, el silencio es considerado como una manifestación de voluntad y tendrá la consecuencia que tenga. Otro ejemplo es que se infiera de la voluntad de las partes, ¿sí? De los usos y prácticas. Por ejemplo, yo les mando, por ejemplo, no sé, les ofrezco venderle un libro de contratos, pero me tienen que contestar en 5 días. Si no me contestan en 5 días, por ejemplo, a Carolina, le voy a vender, che, Caro, te voy a vender mi libro, mi manual de contratos, pero si en 5 días no me contestás, listo, chao. O sea, se lo ofrezco a otra persona, ¿sí? Entonces, si Carolina no me contesta en 5 días, ¿sí? Yo interpreto, dado lo que yo le dije, que su manifestación de voluntad es que no quiere el libro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ese es otro. Y después, el otro caso en el que el silencio puede ser tomado como una manifestación de voluntad es el silencio relacionado con otros actos precedentes. Por ejemplo, cuando estamos en una situación laboral, ¿sí? Que el trabajador intima al empleador. Bueno, hoy ya, esto todo muy relativo. Pero intima al empleador a regularizar, ya sea porque estaba en negro. Digo esto muy relativo porque ya sé que está la modificación de la ley de base, la ley de modernización laboral, pero no importa, para que se den una idea. Lo intima al empleador a que lo regularice y el empleador, ¿qué hace? No contesta, ¿sí? Otra opción es que, por ejemplo, estamos en un juicio, se regularon honorarios, el juez saca un aviso diciendo, bueno, listo, la parte demandada tiene 10 días para pagarle al perito, supongamos, ¿sí? Y no lo hace. Entonces, ¿qué hace el perito? Agarra y me saca una intimación de pago. En 5 días me tenés que pagar, bajo procedimiento de ejecución. ¿Qué quiere decir? Que si yo no pagué y no dije nada y no me manifesté, o sea que tuve total silencio, el perito está totalmente habilitado a embargarme, ¿sí? Porque yo no contesté en el tiempo y forma. ¿Está claro hasta cómo es el tema del silencio? Entonces, en principio vamos a decir que no es una manifestación de voluntad, salvo estas 3 opciones que les di. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Que quiero llegar al ejercicio. Dicho esto, vamos a tener artículo 971, acá llegamos a la formación del consentimiento.
Los contratos se concluyen con la recepción de la aceptación de una oferta o por una conducta de las partes que sea suficiente para demostrar la existencia de un acuerdo. Todo esto que les acabo de decir está en el artículo 971 y lo vamos a ir viendo a lo largo de la clase, ¿sí? Para arrancar, quiero que veamos un poquito la parte de la oferta. ¿Qué les tiene que quedar? O sea, qué nos está diciendo este artículo? Que por un lado vamos a tener la oferta y por el otro lado tiene que haber una aceptación, ¿sí? Ahí es donde se forma el consentimiento y ahí es donde tenemos nuestro primer elemento esencial, ¿sí? Después vamos a ver que esta oferta y esta aceptación que estoy dando va a estar motivado por la causa, por la finalidad que cada uno tiene para celebrar ese contrato y va a ser en relación a un objeto, ya sea que compremos una casa, ¿sí? Entonces, la oferta es la manifestación dirigida a persona determinada o determinable. ¿Qué quiere decir determinado o determinable? Determinada con nombre y apellido. ¿Sí? Yo le estoy diciendo a Carolina que le ofrezco venderle mi libro de contratos, ¿sí? Ahora, determinable es que se lo voy a decir a todos, pero ¿qué? A todos, a una determinada cantidad de personas que estén, que los distinga una de característica en común, ¿no? Por ejemplo, toda mi clase. ¿Sí? Ustedes, yo les voy a decir a todos mis alumnos que les ofrezco venderle mi libro de contratos, ¿sí? Eso quiere decir que es determinable. Es un grupo de personas que por alguna característica que tienen en común, yo les hago mi oferta, ¿sí? ¿Está claro esto? ¿Determinada, determinable? Sí. Con la intención de obligarse, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la oferta tiene que ser seria, chicos, ¿sí? No es tipo un chiste, no es con carácter de ejemplo, no. La oferta tiene que ser seria y con las precisiones necesarias para establecer los efectos que sean necesarios para que yo la acepte. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ser lo más clara posible y completa para que la otra persona que tiene que aceptar tenga toda la información para poder, digamos, emitir su aceptación de manera voluntaria y consciente también. Obviamente que hay cuestiones que no es que, digamos, uno acepta y después no hay más información. No, estamos hablando sobre cuestiones básicas que hagan la celebración de ese contrato. Ejemplo, Sonia, yo te vendo un departamento, bueno, de 3 ambientes, en el barrio de Caballito a $200.000, ¿sí? Yo más o menos te digo, o sea, yo con esta información que te estoy dando, ¿sí? Por supuesto lo viste, te mandé fotos, todo. Más o menos ya tenés como las cuestiones básicas para poder saber si vas a aceptar o no, ¿sí? Después veremos el plazo, después veremos cómo firmamos, si hacemos boleto de compraventa, si hacemos escritura, cómo lo pagamos, ¿sí? Pero más o menos ya tenés dadas las condiciones. No sé, le vendo a Andrea un auto usado y te digo marca, modelo, año, precio, ¿sí? Digamos, todo, que ustedes tengan las características básicas para poder celebrar. Entonces, ¿qué vamos a tener de características importantes de la oferta? 1, la intención de obligarse, lo que les dije recién, ¿sí? Que sea a persona determinada o determinable, que también se los expliqué, que sea suficiente, esto que hablamos recién, toda la información que yo estoy dando de la oferta tiene que ser lo suficiente para que la otra persona pueda aceptar o no, ¿sí? Pero que tenga toda la información principal importante. Y después, la fuerza obligatoria, por eso es que tiene que ser seria, que tiene la oferta, ¿sí? Porque además la intención de obligarme, hice mi oferta y demás a la otra persona. Perdón, se cortó todo. Eso. Se cortó. Ahí se les cortó a todos. ¿Desde dónde se les cortó? De la fuerza obligatoria que tiene la oferta. Bien. Una vez que yo hago la oferta que tengo, yo ya quedé obligada por eso. ¿Qué es por eso? Por todas las características que dije
del contrato que estoy celebrando, ¿sí? Yo ya me obligué con Sonia por un departamento de 3 ambientes y que vale 10.000, no, $200.000, no le puedo venir a decir después que vale 250, ¿sí? Ahora, que en la práctica, obviamente después uno suba el precio y Sonia se vaya y no suceda nada, sí, obvio, pero ustedes tienen que saber en cuanto a la teoría, ¿sí? Que la oferta tiene fuerza obligatoria, ¿sí? Es lo mismo, lo van a ver también mucho más claro, por ejemplo, cuando vean consumo. Y vieron cuando ustedes hacen una compra de una cosa por internet, o ven una publicidad en la televisión, o una publicidad en la calle, que les ofrecen determinado producto con determinadas cosas, y después resulta que van a comprarlo y no. Bueno, no, acá el producto dice que viene con todos estos accesorios, ¿sí? Perdón, la publicidad dice que viene con todos estos accesorios. Esto es una oferta, ¿sí? Lo van a ver bien cuando hagan consumo, pero para que se den una idea. Bueno, ¿hasta acá estamos bien? Bien, bueno, les voy a mandar un formulario para que lo hagan ahora rápido, ¿sí? Es un poco de fáciles, donde ustedes tienen que, son afirmaciones, el no, chat. ustedes tienen que, al mail de la facultad se los voy a mandar. Ay, perdón. No sé por qué, porque no hay nadie, pero bueno, les voy a mandar un formulario al mail de la facultad, al mismo que les mando el link del, ¿cómo se llama? De la clase, les De voy la a mandar clase, sí. el formulario para que lo hagan. Si lo pueden hacer como en 15 minutos rapidito, así después lo revisamos, ¿sí? ¿Les parece? No va con nota, no va con nombre, o sea, lo que quiero primero es sondear un poco cómo estamos todos de conocimiento, ¿sí? Pero no se asusten, no. Tampoco tienen que recurrir a los apuntes si quieren, pero no abran el libro de borda, porque es para ver qué es lo que les quedó hasta ahora. Espérenme. Perdón, Sí, yo Sonia. hoy soy Vanina. Hoy me Vanina, voy a tener que retirar antes. ¿El formulario se lo puedo hacer luego? Sí, no pasa nada, después me la mandan. Ah, bueno, gracias. Lo que quiero ver es cómo están, o sea, como sondear si estamos entendiendo bien o no. A ver. ¿Le llegó a alguien? A ver si lo mandé. De paso voy probando, porque estamos probando el formulario para los choice y demás, que funcione. A mí no Todo me bien. llegó, profe, todavía. Vallejo. ¿No le llegó a nadie? A mí tampoco. Ven, para esto sirve. Ahí está. A ver ahora. Ahí llegó. A mí me ¿Llegó ahora? Sí, sí. Bueno. Sí, ahí llegó, profe. En las 3 opciones, o sea, en las 3 ejercicios, hay más de una correcta, ¿sí? Si les parece, les doy hasta 6:15. Si terminan antes todos, obvio mejor, pero les doy hasta 6:15 y después los repasamos rápido. Profe, usted dijo que hay 2 correctas, ¿no? Por cada pregunta. No, varias. No necesariamente 2.
pero hay varias, más de una seguro tiene cada ejercicio. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta con respecto al material de estudio? Sí, obvio. ¿Con el manual de borda es suficiente o es necesario complementar con algo más? No, con el manual de borda es suficiente. Ah, Yo genial, lo que les gracias. había recomendado, no sé si al final les mandé el link o no, de Saig, ¿se los mandé? ¿O no se los mandé? Si no, No, profe, si lo puede enviar. se los voy a mandar Aparte, ahora. sí, aparte nos había dicho que utilicemos uno actualizado, ¿puede ser? El de borda, sí. Hay uno que, hay uno no, en internet hay uno que es del 2020 y hay otro que es más del 2013, creo que es, ¿sí? Usen por supuesto el del 2020. Con ese van a estar bien, salvo la parte de locación. Ahí no van a estar tan bien, pero eso es la segunda parte, o sea, la segunda parte del año. Y en tal caso, o sea, específicamente la parte de locación de inmuebles, lo veremos en el momento si es que además no sale otra cosa, pero después para el resto van a estar bien con el resto del manual de borda. Y yo lo que les quería mandar es el código comentado de SAI, que ahí les voy a mandar el link, que acá también van a tener el mismo tema de la locación, pero bueno, lo veremos en el momento que haya que dar el tema. Después el resto va todo bien, ¿sí? Lo que les decía del código comentado, creo, Agustín, que vos me habías preguntado, es el manual de borda está bien, es suficiente. Por ahí también te sirve el comentado para algunas cuestiones que quizás están un poco más concretas. ¿Sí? No quiero criticar los libros, pero porque me parece que hacen más fácil al estudio.
Listo, profe, yo lo acabo de enviar. Voy 31 y creo que somos 42, así que me faltan 10, 11. Ya lo envié, profesora. Bueno. Ya lo envié, profe, y me dice 0 de 0. O no registré nada, o No dice todo les voy mal. a decir a mí, yo sí a mí me llegan, no les va a decir la puntuación, digamos. Ah, está bien. No, Porque no es para puntuación. ya estoy dejando la carrera. No te digo que yo la cursé 2 veces contrato. No es para eso. No se desanimen. Me faltan 4 personas, creo. Estoy bien. O 3, en realidad, porque tengo una desconectada. Ay, chicos, aprovechen a ponerme el presente, ya que estamos así en el chat. Póngame nombre y apellido por las dudas que no estén conectados desde su Meet personal. ¿Puede ser que me falte una persona entregar? Ah, ya no. Bueno, primero les voy a preguntar, ¿qué les pareció el ejercicio? Así no va a ser el parcial, se los adelanto primero, sí, pero quiero primero saber qué les pareció en sí, así, el ejercicio, si les sirve, si no les sirve, si les parece un embole, si... opiniones. Ok, bien. Porque una de las cosas que quiero o que queremos, más allá de la doctrina y demás, que puedan ver todo esto que ven en la práctica, independientemente de que sean o no abogados, ¿sí? Pero que lo puedan ver en la práctica del día a día. Bien, la primera. ¿Así van a ser los preparcialitos para practicar? Puede ser, no sé si así con afirmaciones correctas, sino más bien tipo choice o verdadero y falso, pero sí, ponele que es parecido. Sí, está bueno para reforzar, viste, lo que uno capaz no conoce o tiene que reforzar. Claro, la idea es que sean como cuestiones prácticas, o sea, casos prácticos que ustedes me digan sí o no, o sea, como visto con con ejemplos, eso quería decir. La primera, tenían que seleccionar, hay alguien que me ayude a leer porque yo lo veo en el resumen y no veo todas las preguntas. Como les decía, seleccionar afirmaciones correctas, que esto era en relación, eran afirmaciones, en realidad, generales.
Bueno, la primera, ¿alguien me la lee? Sí. Porque a mí, sí, decime. Seleccione las afirmaciones correctas. El contrato es un acuerdo informal entre dos personas que genera obligaciones solo si se firma por escrito. Bien, por suerte nadie tildó esta, así que estamos ok, estamos de acuerdo que no es correcta. La que sigue. El contrato es una promesa unilateral que una persona hace a otra sin necesidad de aceptación. Bien, acá tampoco, así que bien, seguimos de largo. La que sigue. El contrato es cualquier intercambio económico, aunque las partes no tengan intención jurídica. Bueno, acá hubo muy poquitos que me la pusieron como correcta. Obviamente estas afirmaciones, sí, están hechas, quizás puede ser un poco capciosas y demás, pero están hechas para que veamos cuestiones como generales o básicas, ¿sí? La realidad es que habíamos hablado del contrato en la primera clase cuando diferenciamos con la convención y la convención jurídica. Que el contrato tiene su característica, que tiene que sí o sí tener contenido patrimonial, pero además hay consecuencias jurídicas, ¿sí? Entonces, lo de la intención, que no tenga intención jurídica, digamos, estamos mal, ¿sí? No hace al contrato. Pero fueron muy poquitos, así que, pero sí se los digo para los muy poquitos que fueron, esta es incorrecta. La que sigue. El contrato es un acto jurídico bilateral que siempre requiere forma escrita para ser válido. Bueno, acá también hubo muy poquitos también que me la tildaron como correcta. Ya vimos, en relación a lo que vimos hoy, ¿sí? Que no necesariamente requiere la forma escrita para ser válido, ¿sí? Solo en determinados casos que la ley me lo pida. ¿Está bien? La que sigue. El contrato es un acuerdo de voluntades con objeto patrimonial y efectos jurídicos reconocidos por el ordenamiento. Bien, esta. Correcta. Bien, todos, casi todos, sí, todos en realidad la pusieron como correcta. El contrato es un acuerdo de voluntades que puede ser gratuito o oneroso, pero siempre con efectos jurídicos patrimoniales. Bien, ¿estamos de acuerdo? Salvo muy poquitos, casi todos la pusieron como correcta. ¿Sí? Sí. Si tienen alguna duda, me van preguntando, ¿sí? Si no, en las que están correctas las sigo de largo. Bien. Sí. El contrato es un acuerdo de voluntades que crea obligaciones naturales, pero no civiles. Bien, esta no es correcta, solo también muy poquitos la pusieron como correcta. Y es un poco también lo que hablábamos respecto de la intención jurídica y demás. ¿Sí? Siempre va a haber dentro del contrato una intención, va a haber consecuencias jurídicas, ¿sí? Sí. Y obligaciones, por supuesto, jurídicas. Y la última. El contrato es un acto jurídico que nace del consentimiento y tiene por finalidad producir efectos jurídicos patrimoniales. Perfecto. Acá la gran mayoría me la puso como que estaba correcta. ¿Está bien? Seguimos. Sí. ¿Querés leer el siguiente, Carolina? Sí. No, no sé quién está. Ay, Sonia, perdón. Sí, continúo. Bueno. Seleccione los objetos que considera que son un contrato. Los ejemplos que considera que son un contrato. Bien. El primero. Sofía le presta a un compañero un mate para usarlo en el recreo, no pide nada a cambio. Bien. Hubo muy pocos que me pusieron que era un contrato. Los que no pusieron, ¿por qué? Porque es lo que se diferencia de... No tiene contenido patrimonial. No hay un acuerdo, nada más. A mí me pareció que no le estaba como ofreciendo un servicio, sino que le estaba prestando un mate. No hay una relación jurídica. En realidad, bueno, hoy nos vamos a quedar con esto, pero vamos a ver más adelante que sí hay un contrato. ¿Por qué? Sofía le está prestando, primero que hay una obligación, si Sofía le está prestando a un compañero, le está dando algo a otro compañero y le está dando un mate. Por supuesto que el mate vale poco, digamos, o no, depende de lo que valga para uno, pero digo, pero estamos hablando de un objeto. Obviamente acá estamos con el mate, ¿sí? Porque porque se los puse a propósito como una cosa chiquita, pero si uno estuviese prestando, digamos, el carácter patrimonial no depende de si es poco o mucho, ¿sí? Obviamente que en la práctica jurídica, digamos, judicial, nadie le va a ir Sofía no le va a ir a reclamar, no le va a ir a hacer una demanda
de incumplimiento contractual al compañero porque no le devolvió el mate, ¿sí? A menos que el mate sea de oro. ¿Cómo? A menos que el mate sea de oro. Supongamos. Claro, básicamente sería que él debería al menos cuidárselo, que no se le rompa. Ahí en ese caso, ahí sí se lo va a tener que pagar. Hoy alguien habló hoy alguien lo dijo antes cuando arrancamos la clase, que habló del comodato, ¿sí? Un ejemplo del comodato, que igual no sé si es el mejor porque viene acompañado de otro contrato, pero cuando ustedes contratan el servicio de internet o el servicio de cable, ¿sí? ¿Vieron que vienen a su casa y les ponen un aparatito? Sí. Ese aparatito no es de ustedes. Ese aparatito sigue siendo de la empresa de servicios. Se los está dando en comodato, ¿sí? En préstamo. Que después, si lo pierden, lo rompen, porque es más, de hecho, si lo rompen y se lo vuelven a poner, en la mayoría de los casos se lo cobran a veces. O sea, depende, si no lo hacen es una cuestión, digamos, es una cuestión de cortesía de la marca, digamos, pero en sí, si a ustedes les están dejando un objeto, ahora Carolina, ahora te doy la palabra, les están dejando un objeto en préstamo en su casa que ustedes tienen que cuidar, ¿sí? Les estoy dando ese ejemplo porque es el que van a ver en su casa, ¿sí? Pero en otro tipo de ejemplo sería que yo les presto una bicicleta y después la voy a querer de vuelta, porque si después la bicicleta no me la devuelven, yo puedo ir a reclamar la devolución de eso, ¿sí? Lo que pasa es que lo que les hace confundir es que estamos hablando de un mate, ¿sí? Una cosa chiquita contra algo que puede valer más. Sí, Carolina. No, a mí me confundió porque decía, y no pide nada a cambio. Es una segunda oración donde decía que hubo un préstamo. Es que en el comodato, por ejemplo, no hay una contraprestación, no hay no se pide un precio en dinero, digamos, ¿sí? Distinto sería que sea, por ejemplo, el mutuo, que es préstamo de plata. Y entonces es un contrato, no importa el monto, no importa el valor del bien, o en este caso, sino que es un contrato igual. Claro, obviamente, vuelvo, en la práctica ustedes no van a ir a reclamar el mate judicialmente, ¿sí? No. Pero lo que les estoy mostrando es el préstamo de un objeto a otra persona, ¿sí? Esa persona además tiene la obligación de cuidarlo, de que no le pase nada, por supuesto, salvo las cuestiones de caso fortuito, ¿sí? Se los puse a propósito porque sé que genera confusión, pero está bueno que lo veamos ahora de práctica para eventualmente el futuro, y esto lo van a ver. Hay muchas, esto entre paréntesis, hay muchos, digamos, afirmaciones de esta que les puse en ejercicio que las van a ver más en profundidad adelante. Lo que pasa es que está bueno, por eso me gusta hacerlo ahora, ¿sí? Para que vean, de acuerdo a lo poco que vieron hasta ahora, qué es lo que ustedes más o menos intuyen, y más adelante van a ver, por eso si está mal no me importa, ¿sí? Porque lo que quiero ver es más o menos si estamos encaminados o no en los temas, ¿sí? Sí. La que sigue, tengo un poco de tiempo, dale. Martín pide un Uber, el conductor acepta el viaje y lo pasa a buscar. Bien, acá no hay error, todos pusieron que sí, así que no sigo. Una profesora le dice a su curso, si se portan bien, capaz les traigo facturas algún día. Bien, acá nadie me puso, solo creo una persona me puso como que era un contrato, y está bien, o sea, no lo es, porque acá esto es lo que estábamos hablando hace un rato respecto de la oferta, ¿sí? Y digamos, y que la oferta tiene que ser seria, porque eso también hace a que sea vinculante y obligatoria. Sí, seguimos. Carla compra un libro por Mercado Libre, paga y recibe confirmación. Perfecto, acá no hay dudas tampoco, todos lo pusieron bien. Un alumno le presta sus apuntes a otro, pero le pide que se los devuelva al día siguiente. Acá con el ejemplo del mate sería también. Exacto. Bien. Una pareja reserva mesa para las 21 horas sin dejar seña. Acá muy poquitos pusieron que era un contrato, y acá tampoco. O sea, aclaré lo de la seña porque eventualmente si ustedes dejaran la seña sí podríamos hablar de un contrato, y esto lo vamos a ver cuando veamos seña, ¿sí? Pero simplemente hacer una reserva no genera no genera el contrato. Y por último, una marca por Instagram anuncia, sorteamos un perfume entre quienes comenten esta publicación. Bien, acá tampoco hay un contrato, acá hay lo que digamos una promoción. Después podemos ver, cuando veamos consumo,
y esto lo van a ver mucho respecto digamos, de los influencers, con el manejo de las redes sociales y demás, cuando ofrecen, digamos, acá no es que está ofreciendo en sí un producto, sino que está invitando a un sorteo, ¿sí? Pero ese no sería como el caso que hablamos de la lotería. Sí, pero... Yo lo tomé por ese lado, como que era si solamente la marca te lo está ofreciendo, ¿sí? No hay todavía un contrato. Distinto es que vos participes. Si vos haces, ¿cómo era que decía el enunciado que tenía que hacer? Sorteamos un perfume entre quienes comenten la publicación. Si vos comentás la publicación, ahí ya sí estás en el contrato, ¿se entiende? Sí, yo lo interpreté así, como que participás comentando la publicación. Exacto. O sea, si vos... Ahí sí sería el contrato. Exacto. Me había quedado la opción 8 como puesta, pero no había nada. La que sigue. En relación a la clasificación de los contratos, seleccione las afirmaciones correctas. Bien. El contrato bilateral es aquel en que ambas partes asumen obligaciones recíprocas. Bien, acá todos lo pusieron bien, así que no me detengo, está correcto. Bien. El contrato gratuito es aquel en que ambas partes reciben una contraprestación equivalente. Bien, acá no la seleccionaron, así que también está bien, o sea que no la seleccionaron. Bien, el contrato aleatorio es aquel en el que la ventaja o pérdida depende de un hecho incierto. Perfecto, acá también la seleccionaron, así que todos. Así que bien, el contrato unilateral es siempre gratuito. El contrato unilateral es siempre gratuito. Acá tampoco la seleccionaron, muy poquitos la seleccionaron como correcta. Esto lo vamos a ver más adelante. No necesariamente quiere decir que el contrato lateral siempre va a ser gratuito, ¿sí? Puede haber algunas excepciones, pero vuelvo, esto no se los pongo porque lo tienen que saber, se los pongo para ir viendo cómo es lo que intuyen lo que van viendo, ¿sí? Pero van a ver que más adelante lo vamos a ver. El contrato conmutativo es aquel en que las prestaciones son ciertas equivalentes desde el inicio. Bien, acá la mayoría también lo puso como correcta, y está bien, es correcto. Bien. El contrato formal es aquel en el que solo requiere consentimiento sin necesidad de forma. Acá no me lo seleccionó nadie. Esta es rarísima. Esta es correcta, o sea, el contrato formal es... el contrato es aquel que solo requiere consentimiento. Bien, perfecto, ¿sí? Sí. Está bien, no es... Está bien que no la selecciona nadie, no. Está bien. Sí. Y... El contrato oneroso implica que una parte recibe un beneficio sin dar nada a cambio. Bien, esta tampoco era correcta y tampoco fue seleccionada. Así que bueno, en líneas generales están bastante bien, o sea, me parece que vamos bien por buen camino, vamos a hacer más de estos más adelante, y está bueno sobre todo para el multiple choice. Chicos, los dejo acá porque ya estamos sobre la hora. Cualquier duda, ya saben, tienen los canales de comunicación habilitados y nos vemos dentro de lunes de por medio. ¿Sí? Listo. Profe, pasaba el teléfono. Profe, hay que poner el presente en el chat. Sí, el nombre, porfa. Listo, profe, gracias. Buen fin de...